Muy bien, qué bueno. Gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares. Es un gusto para nosotros encontrarnos en medio de ustedes. El hermano Pepe Nava, el hermano Arturo Marín y su servidor, el padre Pedro Jaime, estamos en sus casas presentando Aquí, entre el mito y la doctrina. Sin duda alguna, todos los hombres en todas las épocas de la historia de la humanidad han compartido algo en común. Y esto es el drama del dolor y del sufrimiento, el drama del mal. Y ante estos acontecimientos que todos en algún momento de nuestra vida lo experimentamos y en todas las culturas lo vivimos, surgen una serie incesante de busca de respuestas. Y así encontramos relatos donde se nos habla de esa lucha entre el bien y del mal como si fueran dos fuerzas que buscasen un equilibrio y nos diesen una especie de dualismo maniqueísta, donde también encontramos que al menos alguna de estas fuerzas en la materia es verdadera e intrínsecamente malo. Por sí mismo es malo. También nos encontramos en los relatos y en la discusión que el hombre ha hecho que tal vez hay un Dios que nos ha creado, ha hecho todo perfecto, pero nos ha dejado como una especie de maquinaria, como un gran relojero, y la creación camina por sí sola, abandonándonos de su mano. Otros finalmente afirman una inexistencia del origen trascendente del mundo, donde solamente ven un juego de la materia, donde ésta ha existido siempre. Pero ante esto, ¿qué dice la Iglesia desde la doctrina? ¿Cómo desde la doctrina podemos entender el drama humano? ¿Cómo podemos entender el misterio del mal hoy? Pepe. ¿Qué tal, queridos televidentes? ¿Qué tal, padre Arturo? Estamos ahora verdaderamente ante una situación que nos encara y ha encarado, como bien dicen, a todas las diversas épocas de la humanidad, el problema del mal. Y ante esto, nosotros sabemos que cualquier hombre nos une la experiencia del dolor, del sufrimiento y también el preguntarnos el porqué de este mal. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero no se necesita ser, por ejemplo, una persona que profese un credo para poder experimentar el dolor, el sufrimiento, Sí, claro, ¿no? Y darse cuenta de la situación que va creciendo y este drama del mal que bien la Sagrada Escritura sin duda lo dice y lo llama de esta manera, Mysterium Iniquitatis, es decir, el misterio de la iniquidad. Y yo creo que hablar del drama del mal, del problema del mal, no solamente es hablar desde la parte de la doctrina, sino tendremos que irnos más atrás, Arturo, padre, hablando sobre desde el mismo hombre ante su caducidad, ante la muerte, ante el sufrimiento, porque fíjense que ahora el problema del mal es el gran discurso, el gran enunciado que el ateísmo levanta. Sí, por supuesto. Nos encontramos que hace un cuestionamiento continuo sobre
sobre la prueba objetiva del mal, sobre la experiencia objetiva y dramática y dolorosa del mal, el ateísmo señala, bueno, si un Dios nos ha creado, ¿por qué ha permitido el mal? Entonces, este Dios que dicen todopoderoso, ¿por qué entonces no ha aniquilado el mal? Entonces, si no ha aniquilado el mal, no es todopoderoso. Y si puede aniquilar el mal y no lo ha aniquilado, entonces, ¿qué Dios misericordioso puede ser ese? Por lo tanto, lo más factible es que no haya Dios. Es que estamos ante una interrogante que no solamente nos cuestiona, sino además se vive, el problema del sufrimiento. Sin embargo, si el hombre tiene la capacidad de ver el sufrimiento, el dolor, el mal, como algo que no le dignifica, quiere decir entonces que el hombre tiene en su pensamiento, en su concepción, algo más profundo, algo que no está tocado por el mal. Es decir, si el hombre busca plenamente la felicidad y nunca ha alcanzado la felicidad, si el hombre se pregunta acerca de la trascendencia y de la eternidad y el hombre experimenta la muerte, ¿qué quiere decir entonces? Que el mismo problema del mal nos lleva a la aceptación de la verdad, del dato revelado de Dios. Y este dato revelado, ¿cómo nos describe a este Dios, Arturo? Bueno, pues ante todo, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, junto con la Sagrada Escritura, que Dios es un Dios de bien, de bondad, de misericordia. Y por lo tanto, todo lo que Él ha creado, como dice nuestro credo, el credo de la Iglesia, ¿verdad? Tanto lo material como lo inmaterial lo ha hecho de una manera buena. Y vio Dios que todo era bueno. Y parte de esta bondad, si nos ponemos a pensar muchas veces, Pepe, padre, televidentes, una de las preguntas ordinarias de mucha gente que se acerca al Señor en el momento de sufrimiento y que considera desde su percepción que ha llevado una vida de una otra manera ordenada, se pregunta, ¿por qué a mí esto? Sí, ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué acontece esto? ¿Por qué si yo he sido fiel con mi esposa, me ha sido infiel? ¿Por qué si manejo con precaución, choco y pierdo alguna parte de mi cuerpo? O pierdo la familia. O la familia. No sé si ustedes han enfrentado esto. Y ahorita mismo los televidentes, quizá muchos que estén aquí viendo este programa, tengan precisamente necesidad de esta respuesta. Lo vivimos en este momento, perdón. Tantas personas, tantas familias inocentes que sufren el drama de la narcoviolencia. ¿Por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué si Dios es compasivo? ¿Por qué está tan ensañadamente presente el mal golpeando nuestra vida, nuestra cotidianidad, nuestras familias, los seres que amamos a nosotros mismos? Dios, dice el Catecismo de la Iglesia, lo sabemos que dice siempre Dios puede crear algo mejor, pero Él ha decidido crear un estado de vía y de camino en toda la creación, donde vaya acompañado por un lado de la construcción y por el otro lado de la destrucción. Y algo muy importante también, Dios nos ha dado una razón y una voluntad. Y obviamente, si Dios nos ama y nos ha creado por amor, entramos al aspecto del regalo, si me permiten decirlo así, de la libertad. Pero Sí, es que sí. ahora acabas de tocar la profundidad del misterio del mal. Que ya San Agustín lo quiso definir tan claramente como la privatio bonum, como la privación del bien, ¿no? Y rayas en esto porque no solamente es el misterio del mal, sino es hablar de libre albedrío, hablar de este gran regalo de la libertad que es ahí en donde nosotros desde la doctrina tenemos que estudiar este problema del mal. Creo que definir el mal nos va a ayudar a entrar en este estudio. Definitivamente, hay que definirlo, sí. Y el mal no puede ser entonces un ser.
sino es una ausencia del bien. Así es. Es una ausencia Así del es. bien. Eso es muy importante. Es decir, no es un ente, es la ausencia del bien. Para que haya este mal, ¿verdad? Tiene que haber forzosamente el bien. Fíjate que esto que dices, Pepe, cuando yo estaba en el seminario y ante estas definiciones, uno se pregunta, se cuestiona y buscas que te llegue profundamente la luz. Yo me lo llevé ante el Santísimo y me acuerdo que lo oré y dice, bueno, Señor, el mal, sí, es ausencia del bien, pero hay algo más. ¿Cómo explicarlo? En mi relación, en mi persona, entendiendo también la acción del diablo, del demonio, como ente maligno, entendiendo también las personas que toman una decisión definitiva e irrevocable y se condenan, el mal que es. Y llegué a esta conclusión interior en oración. El mal es la mutilación voluntaria de la capacidad de vivir el bien. Es como si te metieses un corazón o te metieses una daga y arrancases el corazón, aquello que es capaz de hacerte crecer, hacerte eso de lo cual tú eres capaz de hacerte persona plena, te lo arrancas. Cauterizar la conciencia, Sí, ¿verdad? sí, Despersonalizar, sí, claro. quitar, romper la imagen, la semejanza con Disminuirte Dios, como ¿no? persona, Sí. ¿sí? Pero para poder llegar a esta reflexión, Padre, que es tan profunda, ¿verdad? Solamente es a través del dato de la revelación. Sí. Es decir, desde Solo, la persona de sí. Jesucristo y desde la doctrina católica, porque déjame decirte una cosa. Sí. Cuando nosotros no tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón la doctrina católica, el mal se vuelve caótico. El mal se vuelve un absurdo en el hombre. Porque bien, si el mal te lleva a pensar que Dios no existe, entonces tendrás que aceptar el mal como la fuerza más grande que impera sobre la vida del hombre. En cambio, si nosotros abrimos el panorama ante el dato revelado, Claro. entonces entendemos que ya no nos centramos en el mal de tipo físico, sino vamos al mal moral, ¿verdad? A este mal que se basa y se disemina en la sociedad como, permítanme utilizar este término, amartobiosfera, ¿no? Amartía del griego pecado, ¿verdad? Una biosfera de pecado, del Sí, sí, es pecado una social. atmósfera, social, ¿no? un Claro. ambiente, un enrarecido, una Pero- densidad en el pecado. Pero que la doctrina católica nos enseña primero que el mal es un misterio, Sí, claro. pero que no Sí. tiene la última palabra, Sí. y que la última palabra la tiene Jesús. Y que ese Jesús que se encarna y se hace como nosotros, experimenta las consecuencias de ese mal, todo menos en el pecado, como dice la doctrina de la Iglesia. Y desde ahí entonces, el mal es una oportunidad que nosotros tenemos para llegar a algo más interesante, que es lo que tú estás diciendo. Definitivamente. Los esperamos aquí para profundizar en aquello que va más allá del mal, la victoria del bien en Cristo Jesús. Nos vemos aquí entre el mito y la doctrina. Gracias por recibirnos en sus hogares. Estamos aquí entre el mito y la doctrina. Escríbanos, por favor, a nuestra cuenta, a nuestro correo electrónico mitoydoctrina@mariavision.com y visítenos en nuestra página de Facebook Entre el mito y la doctrina. Arturo, en estos últimos minutos estábamos platicando sobre este drama, sobre el misterio de la iniquidad, el misterio del mal, pero sobre todo la victoria de Cristo.
en síntesis, ¿cómo podemos señalar lo que la doctrina nos habla respecto a estos puntos? Sí, esto es muy importante. El Catecismo de la Iglesia Católica, nuestros televidentes pueden consultar los siguientes números, del número 290 al 292. Nos dice nuestra doctrina que la creación es obra de la Santísima Trinidad, un Dios trino, tres personas en un solo Dios, un Dios que es comunidad, un Dios que es amor, que en su misma esencia expresa ese amor y lo lleva a la creación. Y también tenemos un solo Dios, dice el credo. No hay una cuestión de un Dios malo o un Dios bueno, como lo vamos a seguir comentando. Eso debe quedar muy claro y tenemos que decírselo sobre todo a nuestros hijos desde pequeños, irles dando esta doctrina, porque esto es muy importante, porque encontramos, lo hemos visto muchas veces en nuestro trabajo pastoral, muchos caricaturas, muchos programas donde nos hablan de una aparente Como Dios, dos fuerzas dos antagónicas. Sí, dos iguales. fuerzas antagónicas que se en llamó- igualdad de que se circunstancias. llamó maniqueísmo y que ahora está en la maniqueísmo, nueva era y que- y tantas. Regresa en Y nos 1900. lo encontramos sobre todo muy presente en los Sí. anime, en las mangas, en todas Sí, estas ¿verdad? formas de estética que los jóvenes están Padre, consumiendo. no la encontramos en las personas que no conocen la doctrina Sí. y que ante el misterio del mal tienen que buscar respuestas que satisfagan un absurdo. Ahora, muchas veces los padres preguntan, ¿cómo le explico esto? Y yo suelo decirles, no ocupes tus palabras, ocupa las palabras de la iglesia, ¿no? Claro. Las palabras que el Espíritu Santo ha puesto al magisterio. Definitivamente. Y encontramos esto de que Dios creó un mundo bueno y ordenado, querido televidente. El Catecismo de la Iglesia, de los números 299 a el 305, donde aquí nos dice que Dios ha creado un mundo bueno y ordenado, pero también ha creado un mundo en estado de vía, es decir, que se va perfeccionando. Mira, esto, Arturo, que tú dices es muy importante. En el lenguaje hebreo, el término creación para ocuparse de Dios se llama bará. Es decir, este término es utilizado solo cuando Dios crea, porque Dios da el ser de la nada. Y nosotros, Exacto. Es el único que puede. vemos en los dos relatos del Génesis acerca de la creación, un relato sistemático, ordenado, ¿verdad? En el primer relato, en medio de un caos, Caos y confusión y confusión, así es. obscuridad. Total, sí. ¿No? De una alegoría de la nada. En donde Dios va poniendo orden. Así Y eso Sí. significa cuando la Escritura dice, y Dios vio que era bueno. Bueno. Así es. Y dice la Escritura que en el séptimo día Dios descansó. Acerca de esto, los teólogos han reflexionado, ¿verdad? Sabemos que el número 7 significa plenitud, plenitud total. Y si el séptimo día es el día en que Dios descansa, es porque la creación está en estado de vía. Es decir, Claro. no está acabada. ¿Por qué? Porque Dios, dice San Ireneo, faltase una criatura capaz de recoger toda la creación como en un canto de alabanza cósmica. Y Dios crea al hombre a imagen y semejanza. ¿Sí? Y aquí entonces, en este problema que hoy estamos planteando aquí y que no queremos llevar a una respuesta del por qué el mal. Claro. Porque ya lo dice el Papa, ¿no? Jesús no vino a explicarnos el porqué del sufrimiento, el porqué del dolor. Vino a acompañarnos en el El sufrimiento. sufrimiento para Es- llevarnos a esa sí, actuación en el bien, claro, claro. ¿no? Pero la Escritura, respecto a esto, Arturo, entonces nos está llevando a algo más. No podemos entender el problema del mal, el misterio de la iniquidad, si no entendemos la obra de la creación y el gran drama que se llama, hay que decirlo con toda la firmeza, pecado. Claro, Sí, claro. porque además- Yo creo que lo que acabas de mencionar, perdón, dos elementos importantes que hay que destacar. Y sobre lo que decías, Arturo, sobre cómo explicar en casa. Primero decía a los niños, ¿cuál es el elemento que nos puede clarificar la superioridad de Dios? Dios crea desde la nada. Esa capacidad de, en lo inexistente, en lo que no hay,
Dios hace algo y no solamente lo hace bueno y lo culmina con un ser que es muy bueno. Y este es el segundo elemento, donde dices que la creación está en vía de realización. Este ser muy bueno, que somos nosotros, el ser humano, es el que ha de estar continuando, el que tendría que continuar la realización, el perfeccionamiento de esa creación buena, de por sí buena. Y por eso, porque va caminando en esa perfección, en el mismo bendicional de la iglesia, en los prenotandos, se nos dice que el hombre es una bendición. Estamos Sí, hechos para bendecir. claro. Y eso lo menciona también el libro del Génesis en el capítulo primero, en Abraham, los cuando le dice, tú versos del serás. 26 al 28, cuando es la creación de Adán y Eva, Ah, y le da sí. potestad, ¿verdad? Lo bendice. Y de ahí le dice, sé fecundo, gobierna la tierra, somete a los seres vivos. Es decir, Así es, es muy así es. importante para el televidente que sepa que somos una bendición. De Dios. Entonces, Dios. desde esta perspectiva, si Dios es sumo bondad, es el bien en sí mismo, todo lo que supuesto. sale de Dios es bueno. Claro. Dios no Así es. puede crear algo malo, Así es, de Dios no sale la maldad. así es. Incluso al hombre lo pone en una situación de bondad. Por De eso es el bondad jardín inicial, de así Edén. es. Es decir, Justicia el hombre original. está en la casa. Así ¿verdad? es. Justicia original, dice el catecismo. Claro, pero Todo está en una armonía natural. como lo dice el Papa Pío XII, el grande mal de la humanidad es ahora olvidar la palabra Exactamente. pecado. Sí, Exacto. ¿cómo no? Y ponerle otros motes. Desde Así este, es. desde este Fragilidad, punto, debilidad, desde etcétera. este momento, entonces, tendremos que avanzar algo más. El drama del mal, que incluso lo vemos en la historia del Génesis. Cómo empieza, ¿verdad? Este drama del mal entre Adán y Eva, y luego, ¿verdad? Cómo mata a su propio hermano Caín, Sí, sí, sí. y después Sí, el viene segundo pecado es terrible, todo hasta ¿eh? el momento, ¿verdad? El Génesis lleva hasta el diluvio y hasta Babel, y es el drama del mal, ¿no? Entonces tendremos que reflexionar algo más. Si Dios crea todo como en la libertad, en el amor, en la bondad, el mal no proviene de Dios. No lo hemos visto. Proviene de una acción del hombre. Y discúlpenme, Una porque declaración voluntaria, sí, pero sí. aquí algunos nos pueden decir, es que entonces la doctrina católica quiere poner al hombre como el causante de este drama del mal. Pero sabes una cosa, el que nosotros entendamos que el hombre es el causante de lo que se llama pecado, también entendemos el gran amor que Dios le tiene al hombre. Porque entonces hablamos de algo que se llama libertad. Y el Dios que es tan bueno, que nos hizo tan a su imagen y semejanza, nos ha respetado una libertad. Y en ese mal uso de la libertad, el hombre cae en algo que se llama pecado. Y aquí encontramos un dato bien interesante a la luz de la palabra de Dios. El Génesis en el capítulo 1 y 2 nos dice, ¿verdad?, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el hombre tiene un alma creada por Dios, que tiene unas facultades y Dios se las ha puesto para que crezca, para que las desarrolle, y cuando las ejerce, entonces en la bondad, en el bien, tiene esa semejanza. Pero encontramos uno de los capítulos más dramáticos en la historia de la humanidad, que nos relata el Génesis en el capítulo 3, la prueba de la libertad, dice el Catecismo de la Iglesia. Y es que Dios quiere que nosotros optemos por Él, por su amor y por la bondad en la libertad. Porque de lo contrario, entonces, si Dios nos obligara o nos hiciera unos seres automáticos, si me permite la expresión, robotizados, entonces no sería amor. Ni estaría No creando hay vida. verdadero amor Sí. Sí, no hay libertad. si no hay Si libertad. no hay Sí, sí, libertad. no hay libertad. No. Y desde esa óptica nosotros entonces, aquí viene el sentido de asumir nuestra responsabilidad. Me recuerdas ahora el gran texto de nuestro
gran Papa emérito Benedicto XVI, ¿verdad? Entonces, el cardenal Ratzinger sobre su libro sobre creación y pecado. Y hablando sobre el pecado original, decía, hemos olvidado este drama del pecado original y a veces nos hemos cuestionado el por qué este pecado original es lo que ha invadido o se ha transmitido en la humanidad. Claro. Pero nos habla el Papa, en este caso, entonces Cardenal Ratzinger nos dice, el hombre no solamente vive para sí, sino encuentra su dignidad en el otro. Sí. Y al encontrar su dignidad en el otro, entonces también lo que yo haga también afecta. Por eso nuestras obras y nuestras palabras son trascendentes. En este momento en que dices de que encontramos nuestra realización en el otro, vemos en el drama del Génesis, en la prueba de la libertad, cómo se les presenta algo que tendría que haber sido un entrenamiento. Los santos padres de la Iglesia señalan que la prueba no era tanto para caer, definitivamente no estaba en los planes, estaba como una simple posibilidad, pero ante todo era ese entrenarse, ese Pero hay una forjarse. cosa, perdón padre que te interrumpa, y hay que dejarlo bien claro. La Escritura dice, Dios no prueba a nadie. La prueba no viene de Dios. Dios permite la prueba. ¿Y por qué la permite? Por amor al hombre, Así es. por el respeto de la libertad. Y entonces, nada más que en este drama de la creación, perdón, o más bien de lo que estamos hablando de la caída, de cómo llega el pecado, sí, cómo entra el pecado. vemos la imagen famosa de una serpiente. Una serpiente que tiene un relato bíblico, ¿verdad? Que tiene una simbología bíblica, ¿verdad? Pero que también nos habla entonces de un tentador. Claro. Y hay un documento precioso, ¿verdad? No solamente el Catecismo de la Iglesia Católica hablando del pecado original, sino la misma Gaudium et Spes, ¿no? Lo menciona, ¿no? Que el hombre fue instigado por la acción de un ser que se llama demonio. Sí, así es. Entonces, aquí nos permite entender una cosa. Si hay un ser que se llama demonio y que es el que tienta, ese demonio es una naturaleza angélica. Es una sustancia inteligible. Es decir, este drama de la pérdida de la comunicación con Dios no solo fue Así es. en nosotros, Así es. Fue con sino otro. habla con estas sustancias inteligibles a los cuales nosotros les llamamos ángeles. ¿No? En el drama de la pérdida del pecado encontramos no solamente la decisión entre el ser humano con el otro, sino un intruso que decidió no caminar en la entereza de la libertad. Y esto lo menciona el Catecismo de la Iglesia. Sí. Y esto que dices, Arturo, esta mención de lo que nos dice el catecismo, lo veremos en el siguiente corte. Los esperamos aquí, entre el mito y la doctrina. Hemos reflexionado que el drama del mal lo hemos vivido en la transgresión de la facultad de la libertad y lo hemos vivido con la experiencia del pecado. Pecado que no solamente lo vivimos nosotros, los seres humanos, sino lo han vivido otras criaturas que libremente han abusado de ello y a estas criaturas llamamos los ángeles. Arturo, ¿qué es lo que nos dice el catecismo sobre este drama? Bueno, en especial el número 391 dice lo siguiente: tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia
Este dato es importante porque nos hace ver ese movimiento de ese espíritu que conocemos como Satán, ¿no? Que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído. Este dato es importante porque no es un Dios, es un ángel, una criatura llamada Satán o diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Cuarto Concilio de Letrán. Así es, año 1215. ¿Y usted qué opina? Escríbanos, por favor, a mitodoctrina@mariavision.com y también comuníquese con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Entre el Mito y la Doctrina. Pepe, acabas de mencionar el Concilio de Letrán, que por cierto, esto lo menciona en medio de una situación sumamente álgida dentro de la historia de la Iglesia, donde se vivieron consecuencias fuertes y profundas por transgresiones continuas que se hacían en la libertad. Y se llegó a tener que reflexionar sobre este punto. ¿Qué nos puedes compartir sobre ello? Bueno, lo que Arturo acaba de mencionar y que yo apunté en el Cuarto Concilio de Letrán, nos habla de precisamente en dónde radica este problema, en el mal uso de la libertad. ¿Qué pasó con los ángeles? Eso lo vamos a ver. Pero lo que pasó ahora y lo que nos compete a nosotros en la historia del hombre es que el hombre quiso ser como Dios. Sin Dios. Sí. Una civilización que se construye sin Dios se vuelve un Babel. Sí. El hombre instigado tenía todo. Dios lo puso en medio de un jardín. Lo puso y él se paseaba en la brisa de la tarde. Pero el hombre aceptó esta tentación que dice por envidia. Por envidia. ¿No? Sí, claro. Como lo dice el libro de la sabiduría, más por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Sí. Y entonces muerte, dolor, sufrimiento, y comienza un drama. Comienza un drama que todas las culturas, que todas las civilizaciones de todos los tiempos hemos experimentado. Así es, así es. Pero hay que mencionar algo, el hombre tenía un estado de justicia original y esto significa que el hombre estaba en una perfecta armonía con Dios, con él mismo, con el prójimo y la creación. Claro, las De cuatro suyo, cosas sí. que rompe el pecado. Que rompe el pecado. Fíjate sí. cómo esto que tú estás diciendo está perfectamente tipificado en ese relato del Génesis. Cuando tú mencionas que el hombre se paseaba a la hora de la brisa, No el hombre, Dios. Dios se Dios, pasaba a la Dios, hora de sí. pero se paseaba para el encuentro con el hombre. El hombre se encontraba con Dios a esa hora. En Claro. el momento en que la justicia original permitía que el ser humano mirase cara a cara, vaya, de manera fácil, sencilla y espontánea, al Dios vivo. Y esta desobediencia produce, ese catecismo de la Iglesia Católica, en el número 418, 4 situaciones que nos van a acompañar, y esto es importante para que los televidentes lo chequen en el catecismo de la Iglesia, o sea, estas 4 situaciones nos van a acompañar a lo largo de este estado de vía. Por eso se le llama iglesia peregrina o también iglesia militante, lo veremos más adelante, porque esto nos va a llevar, las consecuencias del pecado original, nos va a llevar a un combate. Claro. Un combate invisible, que no sale en las noticias, un así combate invisible. Y Lo es- dice, sí. lo dice San Ambrosio, Sí. lo dice San Ambrosio que estamos teniendo combate, el mayor combate lo tenemos con ejércitos que no se ven. Y se me permite, es importante mencionar este combate. Lo primero es la ignorancia que va a entrar en la creación, en el hombre, el sufrimiento, la muerte y también la concupiscencia. Son las 4 cosas que menciona el catecismo que nos van a acompañar.
Aquí que nos- esta situación también nos lleva a pensar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que este pecado, esta transgresión de la libertad, no solamente nos afecta a nosotros, sino a la naturaleza. porque Dios nos da Y confianza. la naturaleza está herida Sí. por el pecado del hombre. Pero fíjense una cosa, a mí me resalta ahora y quisiera yo retomar 2 puntos en este momento. La palabra combate, la palabra guerra, la palabra combate espiritual, que por cierto la teología protestante lo ha manipulado de una manera no como la iglesia lo presenta, no como la palabra lo enseña, ¿verdad? Este combate espiritual, ¿no? Y la segunda situación, la misericordia de Dios. Ah, sí. Porque ante el drama del pecado, Dios responde con misericordia. Sí, sí. La mayoría de las personas piensa que el hecho de ser expulsados del paraíso fue un acto Un castigo. de ¿no? castigo divino. No. Sin embargo, fue un acto de misericordia, porque Claro. imagínense si nosotros, ahora conociendo el bien y el mal, hubiésemos comido de la eternidad, hubiésemos tenido la misma situación que los ángeles Así es, la misma apóstatas. suerte. ¿Sí? El infierno ipso facto. No había redención. Es decir, Dios nos arranca Así es. para que nosotros podamos ser redimidos. Así es. Hace un Sí. destierro curativo. Y Nos saben, resguarda. toda la historia salvífica está en esta tensión. Ustedes vean desde los patriarcas, los profetas, los reyes, los jueces, toda la historia salvífica está la tensión entre el Dios que se muestra misericordioso y el pueblo que quebranta la alianza. Entre el Dios que sale al encuentro con un evangelio, una buena noticia, una cercanía, y el hombre que por estas heridas, por esto que menciona el catecismo, por esta concupiscencia, tiende a romper la Así alianza. es. Hasta el punto máximo de la encarnación del Verbo. Sí. En donde dicen los padres de Oriente, todo lo que es asumido es salvado, Es redimido. es redimido. Así es. Entonces, por eso, ¿no? Dice San Ireneo, y el Verbo se hizo hombre para que el hombre se hiciera hijo y amigo de Dios. Y qué tremendo es este misterio que miren, de verdad, cómo me gustaría que ustedes ahí en casa nos escribieran y opinaran, porque de verdad se me exalta el corazón. Miren, el mismo Dios que se encarna no borra el acto de la libertad humana. No. Y por eso es importante también tener presente en nuestra familia, las catequistas, todos los agentes de pastoral, ¿no? Que Cristo se ha encarnado, pero no nos quita la libertad. Y entonces también tenemos una lucha en esa ignorancia que Aquí dice el viene la catecismo. segunda palabra. Esa ignorancia que es cómo puedo encontrarme a Dios, cómo puedo encontrarme con el Señor. Mucho se habla de un encuentro personal, ¿no? Pero muchas personas que incluso nos están viendo ahorita están buscando ese encuentro. Es decir, no podemos entender el combate si no es a la luz de la soteriología, es decir, a la luz de la salvación. A ver, entonces, para entender finalmente, vamos viendo. El ser humano puede descubrir que existe un Dios todopoderoso porque nos ha creado desde la nada y nos ha creado con una característica singular, la libertad. Y la libertad, el ejercicio de la libertad nos ha llevado a una experiencia dramática, no por nosotros, sino por un intruso que ha inducido a vivir el pecado. Y este pecado que ha hecho esta desgarradura substancial en el ser humano solamente puede ser reparada en Cristo Jesús. Así es. Y en esta reparación que hace Cristo Jesús va conduciéndonos a nosotros sin dejar de lado la libertad, sino sobre todo lo contrario, ¿no? Lo que inició un día en el drama del paraíso se venció en el huerto.
en el huerto de la cruz, en el huerto de la pasión. Sin embargo, Jesús se encarnó, asumió toda la naturaleza humana, en todo menos en el pecado, y al asumir la naturaleza humana, también la realidad del sufrimiento. Por eso Él mira al enfermo, por eso Él lucha contra el maligno, por eso Él va con el leproso, con el más necesitado. Pero hay una cosa, sigue la libertad. Y en este entra el momento del combate. Es decir, la salvación está dada, la redención está dada, pero ahora nosotros estamos en esta guerra espiritual que dice San Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no deseo. Y es importante precisar lo que es este combate, ¿no? Y dónde se realiza, porque desde la concepción de protestantismo, por ejemplo, pues se ve mucho la presencia del demonio y se le achaca mucho al demonio. Pero la realidad es que el combate espiritual está en el interior del hombre, En el corazón del hombre. en el corazón del hombre, en libremente su razón y su voluntad direccionarla dócilmente, por amor, y aquí está la clave para todos los televidentes, por amor a Dios, ¿no? Y unirme a Él, tratar en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo que nos toca hacer la voluntad de Dios. Y ese es un combate todos los días, porque implica luchar contra esa concupiscencia, esa atracción que el pecado pone en mis sentidos, que han sido golpeados, mis sentidos tan externos por la acción del pecado original. Entonces han sido golpeados estos sentidos, Pero y tengo una lucha. hemos olvidado predicar lo que la teología católica enseña. Y eso es importante. Tres son los enemigos del hombre: Así es. Eso es el muy demonio, importante. el mundo y la carne. No, combate espiritual. Y muy importante que conocerlo, y también cómo debo llevar a cabo este combate en el interior, en mi corazón. Porque algo que los televidentes deben de saber es que el demonio no nos puede obligar a pecar, ni todo el infierno. Eso de que me torció la mano y por eso tomé el dinero, no, eso todo son fantasías. Escuche bien, el demonio no puede, ni todo el infierno, obligarlo a pecar. Ni todas las tentaciones provienen del todas demonio. las tentaciones provienen del demonio. Muy importante esto. La libertad, don preciado que el Señor nos ha otorgado como signo inequívoco de su bondad inconmensurable, la vivimos en medio del gran combate. Y el combate lo realizamos entre el mundo, el demonio y la carne. Ese será el tema de nuestro siguiente programa. Los esperamos nuevamente aquí, entre el mito y la doctrina. Que Dios los bendiga. Gracias por recibirnos aquí en su hogar. Estamos con el hermano Pepe Nava y con el hermano Arturo Marín. Su servidor, el padre Pedro Jaime, los saluda nuevamente en esta recepción. Comuníquense con nosotros a nuestro correo electrónico mitoydoctrina@mariavision.com y visiten nuestra página de Facebook Entre el Mito y la Doctrina. Pepe, estábamos platicando sobre lo importante que es mirar y entender el drama de la libertad, el hermoso drama de la libertad. No, drama de la libertad no. La libertad es un don precioso. Sí, el drama del pecado. Eso. La libertad no puede ser un drama. Bueno,
la vivencia, el Del mal ejercicio, uso, del el mal uso ejercicio de la libertad, te eso lleva se a una llamará experiencia libertinaje. dramática. Sí, ¿Cómo bueno, no? entonces, sí, pero, Vivir fácilmente la libertad, así como, pero no, padre, no. padre, si nosotros No, tienes razón, no es drama, pero es Sí, lo hay que que es entender drama que la es libertad- el La libertad aprender es a un usar don, la un regalo. libertad. es un regalo, sí. Uno de los regalos Sí. más grandes que Dios nos ha dado. Pero ese regalo, en la experiencia personal, vivirlo, saberlo vivir, nos lleva, es un ejercicio dramático. Pablo, mi gracia te basta, Pablo. Sí, pero Pablo tuvo que vivir la experiencia de la dramática de asimilarse. No me digas que 3 veces le pidió y vivió la espina 3 veces para decir, mi gracia te basta. Y vivir en esa gracia, tienes que hacer un ejercicio donde hay un drama. Por eso les decía, y invito también a nuestros queridos televidentes, aquí hay mucho lugar en la mesa a través del correo que nos llamen. De la porque, red. sí, porque esto sigue, ¿no? Claro, Sí, claro. No podemos vivir o entender el término de combate espiritual si no es a la luz de la salvación o de la Así es, sotería. claro. A través de la Claro. Porque entonces si no se vuelve una situación dramática. Sí, sí. No. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sí, de hecho, eso lo podemos ver dentro de la liturgia de la iglesia. Yo recuerdo que la primera vez que tuve oportunidad de ver el libro sobre lo que es la liturgia del exorcismo solemne, me llamó mucho la atención ver que el evangelio que propone, ¿verdad?, es el evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 15. encarnación del Verbo. La encarnación del Verbo. Y uno pudiera pensar que debería ser otro evangelio, pero es que ahí está plasmada la misericordia de Dios, la redención, el amor que nos tiene. Marcos, el evangelista, es drástico en esto, ¿eh? O sea, inicia la acción de Jesús en el desierto. Después del bautismo, ¿a dónde conduce el Espíritu a Jesús? supuesto, Al desierto. al combate. ¿Y a qué fue? A vivir, ¿verdad? Las tentaciones en el desierto donde el pueblo de Israel en el camino sucumbió, desierto a donde es el peregrinar, desierto en donde Jesús tuvo que vencer el combate, tuvo que darnos, ¿verdad? Entonces, si yo no veo la luz, a la luz de la salvación, del misterio de la salvación, este combate, caigo en un dramático y un absurdo pensamiento de que estoy condenado, y entonces pasa lo mismo que le pasó a Lutero, ¿no? Las bienaventuranzas, ¿de qué sirven? Solamente son un ideal que nunca vamos a llegar. Es decir, nuestra fuerza en el combate es Jesús. Jesús venció. Jesús nos enseña cómo vencer. No estamos solos en este combate. Es Dios quien va caminando, es el Dios encarnado que irrumpe la historia, que llegando a la plenitud de los tiempos viene a vivir este combate, a vivir este drama del mal. Y saben, en este sentido, por eso los cristianos estamos llenos de esperanza. Claro. Especial, Fíjate que esto que dices los tenía impactado a gran parte del público egipcio, musulmán, uno de los connotados comentaristas de televisión musulmanes, cuando escucha el testimonio de una de las viudas de las últimas víctimas de los atentados que el Daesh hizo en Egipto, se quedó impactado y dijo, estas personas están hechas de otra pasta. Dijo, si a mí me pasa eso, yo no ejerzo el perdón, yo no ejerzo la compasión como ellos lo están haciendo. Oiga, Están admirados por ello. Padre, Arturo, por eso entendemos la primera espiritualidad de los cristianos. Claro. O sea, la espiritualidad del martirio, la espiritualidad del bautismo. Porque nosotros tenemos que ver este combate a la luz de la salvación. Es decir, desde la cruz de Cristo, desde el sacrificio de Cristo, desde la redención, desde el misterio de la encarnación, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y que Él, como dice la carta a los Hebreos, está para interceder por nosotros delante del Padre, ¿no?
Y es importante ver que aquí en el Catecismo de la Iglesia, en el número 409, nos habla, y aquí ocupa la palabra dramática, y tiene que ver con la acción del pecado. Dice, esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. A través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Es decir, ante el mysterium iniquitatis, mysterium salutis. Teología de la creación, Claro. ¿no? Y pecado. ¿No? Ante el misterio de la iniquidad, ¿cuál es el remedio? El misterio de la salvación. Por supuesto. Así Sí. es. La Y misericordia. como han dicho, el misterio de la salvación lo encontramos en su culminación, en la encarnación del Verbo. Así Lo encontramos en la presencia del Dios encarnado, de Cristo Jesús. Exactamente. Creo que ha llegado el momento de poder llevar a nuestros televidentes a una pequeña experiencia de intimidad, a una pequeña experiencia de paladear al Dios cercano, a este Dios de la salvación, a Cristo Jesús. Arturo, ¿nos podrías conducir en un pequeño momento de oración? Sí, Padre. Y quiero este momento hacerlo aquí con el Padre y Pepe y con ustedes, precisamente poniendo el corazón de cada uno de nosotros en manos de aquella mujer que Dios predestinó desde siempre para hacer esta redención de amor por usted, nuestra Madre Santísima, aquella que recibe al Verbo. Y yo le invito a que cierre sus ojos y abra su corazón y tracemos en este momento el signo de nuestra redención, ese signo que nos ha dado Cristo de amor y misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre omnipotente, en este momento, para gloria tuya, para consuelo de tu amado Hijo y para descanso del Espíritu Santo, ponemos este combate que cada uno de nosotros libra, porque fuimos hechos a imagen y semejanza tuya. Y estamos en un combate buscando hacer el bien, buscando alcanzar esa contemplación de tu rostro y conociendo nuestra fragilidad y nuestra pobreza. Queremos poner a tus pies nuestra súplica, pidiéndole a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, que nos acompañe en este momento. Pon en manos de nuestra Madre Santísima, querido televidente, tu necesidad, tu sufrimiento, tu lucha. Madre de misericordia, Madre de bondad, convierte esa agua de dolor en vino de esperanza, de amor y de paz en todos nuestros corazones, en especial en aquellos televidentes que más lo necesitan. Amén. 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 Si nos da su bendición. Queridos televidentes, efectivamente tenemos la experiencia innegable del mal. Pero ¿saben qué? También tenemos la experiencia inconmensurable del bien, del Dios bondad. Y este Dios que nos acompaña en estas situaciones de fragilidad, de debilidad, de combate espiritual. Los invitamos para el siguiente programa, donde desarrollaremos, entenderemos cómo es este combate y veremos desde la doctrina cómo se desarrolla
el recorrido victorioso en el cual cada uno de nosotros en Cristo nos volvemos más que vencedores. Les voy a dar la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Nos vemos aquí, entre el mito y la doctrina. Y que nos escriban.